Mi nombre es Santiago Castellanos. Yo soy Isabela González. Yo soy Luisa Nieto. Y yo soy María Fernanda Guzmán y hoy vamos a hablar sobre la lectura de Fernando Urbina, Las palabras del origen. Somos el grupo 11. Para el día de hoy, el aspecto que nos pareció más importante de la lectura fue, pues ya hemos discutido con anterioridad, digamos, la importancia de los mitos, pero en este caso específico lo que nos llevó a profundizar fue más en el significado que tienen los mitos para cada cultura y cómo estos pueden ser diferentes, pues para cada una. Entonces, los mitos ya llegamos como a esta conclusión de que sí son una forma de transmitir como consejos, moralejas, conocimiento a través de las generaciones, pero pues es importante lo que dice la lectura de que cada cultura tiene una forma diferente de hacerlo y tiene cosas diferentes que transmitir. Entonces lo que queremos hablar es que no se puede encerrar a un solo, digamos, él hablaba de los indígenas, que no se podía generalizar en esa cultura, sino que cada cultura indígena tenía su propia manera de ver el mundo y que cada una tenía como sus mitos y sus creencias, entonces que era como importante, como decía Mafe, tener en cuenta como esta diferenciación entre ellos. Bueno, sí, eso es importante porque pues igual tenemos, o sea, hay que tener en cuenta que hay muchísimas culturas, entonces digamos que pues todos los mitos, o sea, la mitología griega es muy diferente a la mitología nórdica, aunque se tenga, digamos, en cuenta como el mismo dios, digámoslo así, el del sol, el malo, entonces el de la creación, entonces son diferentes modos de ver como el mundo, sí, digámoslo así, el mundo, mediante esos mitos que, como lo decía Mafe, pues se van a transmitir después mediante como la palabra hablada en sí, porque pues en la antigüedad no se escribía ni nada, entonces todo ese conocimiento que se va dando de la cultura, de la mitología, se va transmitiendo de generación en generación mediante lo hablado, como lo decía el autor, él va y habla en el caso de los huitotos, habla o sea, no gente que te da el mito escrito, sino te lo da hablado, y entonces esa palabra hablada le da como más misticismo, más carácter a lo que se está transmitiendo en realidad. Y digamos, pues un poquito sobre lo que dice Santiago, como que cada pues, cultura es diferente. Yo siento que eso, pues los mitos dan mucho que decir sobre las diferentes culturas, porque pues narran y muestran su manera de ver el mundo y por eso a partir de ellos podemos entenderlas como cómo se relacionaban con su entorno y con diferentes aspectos pues como del día a día. Y algo también importante es como dice que normalmente los mitos son las vértebras de las culturas y como a partir de ellas empiezan a forjar las cosas como que van a regir sobre ellas, como los mitos son las cosas que les van a ayudar a ellos como a saber en qué creen y a qué le hacen caso más o menos, como qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, como basado en sus mitos, entonces son los que los ayudan como a construir esa sociedad. Entonces por eso la importancia, digamos, del ejemplo que él hacía de cómo los huitotos buscan como siempre llegar a lo más abstracto con sus mitos, como da a entender también como la complejidad de su cultura y cómo esta puede ser más compleja que otras. Y también, como estaba diciendo Mafe, pues los mitos yo creo que responden como a la necesidad de cada cultura de fundamentar sus tradiciones, sus creencias, como lo que tienen como detrás de ellos, como sus raíces y todo esto. Entonces sí, pues no es como justo generalizar que un mito o no sé, una leyenda pertenece solamente a un grupo indígena o a un grupo social, porque pues no se puede ver de esta manera. Además de eso que estás diciendo, como el fundamentar la cultura y eso, como él lo decía en el texto, la idea del mito es recordar o sea, no es como ir en contra de la verdad, sino recordar. Entonces yo siento que él también asocia ese recordar con todo eso, esa cultura que nos queda. Entonces lo que él hace es mediante ese mito o esa cultura, es recordar todos esos pasados que nosotros tenemos, toda esa imaginación que alguna vez tuvimos para, pues no sé, pensar en que X ente hizo el mar, la tierra, separó el cielo. Entonces eso también nos lleva como a pensar que el conocimiento que se ha transmitido de cierta manera pues es verdad. Sí, porque lo que decía el autor era que el mito no se opone a la verdad, sino que la realiza en el momento de que como que lo cuenta. Entonces, a diferencia de lo que estaban diciendo muchos filósofos, lo que el autor quiere decir es como que
el mito, como tú estabas diciendo, como que da pie a ese conocimiento y tiene un trasfondo como muy profundo de cada cultura y no podemos solamente sesgarnos a decir que lo verdadero viene como en la ciencia y que eso no es válido en las culturas.